Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz. El tema de hoy, la salvación de los no judíos. Ponte cómodo, te veo dentro. Hay un gran misterio sobre el lugar en el que terminó sus días Moisés, es decir, en el campo de Moab, ya que esto está totalmente unido con el origen del Mesías, pues es una moabita la que da nacimiento al padre de David, linaje del que proviene el rey Mesías. ¿Tiene algún nexo el hecho de que en la Torá diga que Moisés fue enterrado en Moab con Ruth? Creo que sí, porque de ella nació Obed, el abuelo de David. Además, Ruth representa a los pueblos gentiles que dejan sus ídolos, sus usos y costumbres para retornar a su origen espiritual en los tiempos del Mesías. Dice en Ruth 4:17: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Ruth respondió: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Los que han leído esta porción de Ruth saben la historia, ¿sí?, que de la unión de entre Ruth y Booz nació Obed, padre de Isaí, padre de David. ¿Sí? Y como bien dice en el capítulo 33 de Deuteronomio, también aprecia a los pueblos, todos sus santos están en tu mano, y ellos se pusieron a sus pies recibiendo sus palabras. Aquí claramente se refiere a nosotros, a los goyim, es decir, a los gentiles, los que no somos hijos de Israel, ¿sí?, de nacimiento, ¿sí? Es decir, que nacimos en otro país, en otro pueblo, es decir, estamos representados por Ruth, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no nacimos como judíos, ¿sí? No, nacimos sin tener acceso directo a Dios, ¿sí? Que primero hemos tenido que vivir en esa ignorancia para luego buscar el camino que nos lleve directo a Dios. Así como Ruth le dice a Noemí es la que regresa a su pueblo después de un largo exilio, y en ese proceso de redención afecta a los que están a su alrededor, llevándolos también al retorno a su origen espiritual. Fíjense qué maravilla. Entonces, cuando estamos hablando de la muerte de Moisés, que es la porción última de esta semana, ¿sí?, muerte de Moisés en el campo de Moab. Y ya sabemos que Moab es un pueblo que nace de un incesto, es decir, es una de las hijas de Lot tiene relaciones sexuales con su papá, y de ahí viene Moab. Después Moab se convierte en uno de los enemigos más feroces de Israel. ¿Por qué Moisés tenía que morir ahí? ¿Por qué precisamente de ahí? Porque precisamente de ahí, de las naciones, viene el retorno a Dios, ¿sí? ¿Y qué significa retornar a Dios? Significa que le devolvemos su fuerza, su gobierno y su reino sobre este mundo. Ahora bien, aquí hay muchos códigos bien encriptados que debemos descodificar, ya que cuando dice que Ruth se unió a Booz, está aludiendo también a un secreto, pues Booz significa fuerza,
Es decir, cuando un gentil, cuando tú o yo, o sea, personas no judías, iniciamos un proceso de retorno a Dios, o sea, nuestro Creador adquiere la fuerza suficiente para cambiar su entorno, ¿sí? O sea, nuestro entorno, nuestra realidad. O sea, es decir, le damos las facultades a Dios para que opere en este mundo. O sea, cualquier persona, judío o no judío, cuando nosotros hacemos ese proceso de retorno, o lo que se llama en religión arrepentimiento, nosotros le damos las facultades necesarias a Dios para que Él se ponga a trabajar en este mundo, ¿sí? Es extraordinario cuando una persona, después de vivir errada, después de estar sufriendo durante mucho tiempo, y toma conciencia de quién es y de por qué y para qué está aquí y de su vínculo con su Creador. Es increíble cómo el mundo se beneficia de todo eso, ¿sí? Es muy importante completar nuestro retorno, nuestro proceso de arrepentimiento, porque de ese modo se inicia la redención global. Quiere decir que en cada uno de nosotros se encuentra el punto de cambio en el mundo. Sí, 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 siempre lo diré. La toma de conciencia, el proceso de refinamiento, el acceso al conocimiento e integración de nuestras sombras son vitales para ello. Actualmente las condiciones están dadas para que se dé todo esto. Estamos en tiempos propicios para acceder a ese conocimiento que nos libera. Si sientes que la vida que has llevado ya caducó, que hay patrones de conducta que debes renovar, no ignores esa voz de tu conciencia. Inicia el proceso de conocimiento de ti mismo y emprende ese camino fascinante. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita. Tú lo necesitas urgentemente. El Creador lo necesita urgentemente para poder tener esa fuerza de transformación de este mundo, para que nosotros le demos esas facultades de residir entre nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de la muerte de Moisés, sí, que a veces no podemos entender cómo es posible que no haya podido entrar a la tierra prometida y que además haya sido sepultado en el campo de Moab. Sí, mucho tiempo después de su muerte, ¿sí? Precisamente es de una moabita de donde viene el rey Mesías o la conciencia mesiánica, porque actualmente el Mesías está trabajando a través de nuestra conciencia, esa conciencia universal que poco a poco se está redimiendo a sí misma, que está renovando sus patrones de conducta. O sea, puede ser que no estemos hablando de una persona en físico, sino que estamos hablando de una conciencia colectiva de redención de la humanidad. Porque si ustedes se dan cuenta, poco a poco se van descubriendo tantas cosas, van cayendo tantos velos. Nos damos cuenta que los más poderosos están cayendo, que los gobiernos ya no se pueden sostener bajo el despotismo, el autoritarismo, que poco a poco los gobiernos van trabajando a favor de sus gobernados, que cada vez más el individuo, la persona común, adquiere más autonomía sobre sí misma, más libertad. Entonces yo me doy cuenta que realmente nosotros nos estamos salvando a nosotros mismos. Es de esa manera como está trabajando el Mesías. Es una conciencia colectiva. Estamos ya muy conscientes. Tal vez seamos una masa caótica, pero estamos despiertos y tenemos conciencia de todo. ¿Sí? ¿Quién puede contra ese tremendo poder? ¿Los poderosos del mundo, los que gobiernan el mundo, los que están tras bambalinas, dirigiendo los hilos de este mundo? No pueden contra tremendo poder. Ellos han sabido muy bien analizar la psicología de las masas para poder manipular, pero ya se les está acabando
esa capacidad, ese poder sobre nosotros. Porque en la medida que nosotros aumentamos nuestro nivel de conciencia, nos refinamos, nos educamos, accedemos a este conocimiento, nosotros somos libres. Nos quitamos esas ataduras mentales. Ellos no pueden contra eso. Entonces nos damos cuenta que realmente estamos ante un enemigo imaginario, que realmente nunca han estado las cadenas ahí, nunca han estado, sino que nosotros mismos en nuestra ignorancia nos las hemos puesto. Y hemos pensado que realmente hemos sido, o sea, que realmente estábamos seriamente oprimidos, pero nos damos cuenta que éramos nosotros mismos los que estábamos poniéndonos esos grilletes. Porque no, solamente con tomar conciencia de todo esto, ellos ya no pueden manipular desde ninguna trinchera que tengan. No pueden. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya está trabajando esa conciencia colectiva. ¿Sí? Ya está trabajando. Porque a la medida que nosotros nos educamos y conocemos todo esto, no podemos darle cabida a la esclavitud mental. A esos grilletes de la esclavitud moderna. Es imposible que tenga su poder sobre nosotros. Así que yo te invito a que si ya tomaste conciencia de que hay algo que tienes que cambiar, que necesitas cambiar, no ignores esa voz interna, ¿sí? Emprende ese nuevo camino, porque si no lo haces, esa esclavitud moderna realmente sí va a seguir teniendo un efecto en ti. O sea, esa esclavitud que está allá afuera, la Matrix, ¿sí? Realmente sí te va a hacer daño, porque le estás dando ese poder. No ignores esa voz de tu conciencia, no la ignores, no tengas miedo, porque realmente tú eres el dueño de ti mismo, solamente que todavía no lo sabes. Así que yo te invito a que lo hagas, porque si no lo haces, la vida te va a seguir golpeando de forma muy dura hasta que agarres la onda, hasta que entiendas. Porque esa es la función que tienen los problemas, las dificultades, hacerte despertar. No hay otro objetivo. Pero muchas veces estamos tan dormidos que no podemos darnos cuenta de eso. Y el creador o la misma vida nos va mandando muchas cosas difíciles, dolorosas, para poder sacudirnos y que nosotros podamos despertar de ese sueño en el que estamos, de ese letargo espiritual en el que nos encontramos. Y vienen dificultades económicas, vienen despidos del empleo, vienen divorcios, vienen enfermedades, que Dios, terrible las enfermedades. Cuando una enfermedad no cumple el cometido de despertarte, es porque estás tremendamente dormido. La enfermedad es para despertarte, para que tomes conciencia de todo esto. Eres tú mismo, es Dios mismo diciéndote, hey, ya es hora, despierta, y hazle caso a la voz de tu conciencia. Realízate como ser humano extraordinario que eres. Esa no es la vida para ti. Eso no es la vida, no es para lo que yo te hice. Entonces, todo está en nuestras manos, pero solamente hay que tomar conciencia de todo esto, porque la vida misma, cuando estamos de esa manera, dormidos, es muy difícil. La vida sin nuestro creador, sin un vínculo con nuestra fuente de emanación, es muy difícil, es muy dura.
Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a suicidar? Eso solamente va a aumentar va a ponerle más carga, a ponerle más peso a tu carga. Porque el suicidio es un acto de tan baja vibración que no nos permite llegar a la luz. Entonces nos quedamos entre azul y buenas noches, no estamos aquí ni llegamos allá. Entonces no tenemos a dónde ir, hemos sido creados para esto. Estamos aquí haciendo un trabajo muy importante con nosotros mismos, ¿sí? Y hay que hacerlo. Y ese proyecto, esas ideas que tienes, ponlas en práctica, porque es tu ser de conciencia, es tu ser divino el que está queriendo trabajar aquí, con esas ideas, con esos proyectos que ayuden a otros. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que la vida realmente es hermosa aún con todas sus dificultades. A mí me encantaría que me pusieras en comentarios cómo te sientes, en qué etapa de este proceso del despertar te encuentras. ¿Sí? Y que vayas por ti mismo a las fuentes que te acabo de citar para que tú formes tu propio criterio. Porque estas son chispazos que yo saco para mí, por mí y para mí, pero que es mi deber compartir, y si te ayudan, extraordinario. Para aquí la principal beneficiada soy yo. Así que si te ha servido, me encantaría que lo pusieras en comentarios, que le dieras like a nuestro video para así poder ir creciendo poco a poco. Y me encantaría que fuera positiva esta influencia, que este video que realmente te ayude. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Shalom.